En el capítulo de hoy de Recorre Monumentos, rescataremos la memoria patrimonial de dos ídolos populares. Para ello, convocamos a dos especialistas que, compartiendo un café, nos revelarán detalles y anécdotas de la vida de Carlos Gardel y Jorge Newbery. Enrique, qué alegría encontrarte. Vos sabés que hace días que estaba pensando, cuando lo encuentre a Enrique le voy a preguntar una duda que tengo. ¿Dónde nació Gardel? Gardel nació en Francia, en Toulouse, el 11 de diciembre de 1890. ¿Por qué Gardel sobresale tanto dentro de los tangueros? Creo que no es por una cosa, sino por una conjunción de cosas. Primero, Gardel se fabrica a sí mismo físicamente. Gardel era un hombre que hacía todos los días 1 hora y media de gimnasia. Después, no era como la gente cree que él abría la boca y cantaba. Gardel, a donde iba, a París, a donde sea, lo primero que hacía era alquilar un piano para hacer sus ejercicios en el piano rigurosamente. Y la razón del éxito de Gardel se vincula a la fonografía. A sus discos. A los discos. Claro. ¿No? Porque anteriormente a él habían existido otros ídolos, pero ¿cómo grababan? Cada disco era un original. No se conocía la reproducción de discos, porque tenían que hacerlas artesanalmente disco por disco y vender disco por disco. Ya con Gardel empieza la reproducción mecánica de los discos, entonces se venden miles y miles y miles de discos y Gardel es popular en lugares a los que nunca fue. El día que me quiera, la rosa engalara, se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las carparas dirán que ella eres mía y loca la portara se cortará tu amor. Y en este lugar donde estamos, en la calle Jean Jaurès, en el barrio del Abasto, es quizá donde el mito de Carlos Gardel se hace un ser de carne y hueso. ¿Por qué? Porque esta es la casa de Gardel. Es la última casa que compró Carlos Gardel para vivir con su mamá, con doña Berta Gardé. Es una casa tipo chorizo, de las tantas casas chorizo que había y que sigue habiendo en los barrios de Buenos Aires. Acá Gardel pasaba temporadas con su mamá. No te olvides que Gardel viajaba mucho, revisaba su correspondencia. Acá ensayaría Gardel sus composiciones musicales. Como te digo, la última casa, el último refugio, el lugar de la memoria, yo diría, más íntima y más doméstica de Carlos Gardel. Este lugar ha sido declarado Lugar Histórico Nacional y en la actualidad funciona aquí un museo de la ciudad de Buenos Aires dedicado a la memoria de Carlos Gardel y de su mamá, doña Berta Gardé. Claro, y la figura de Gardel no solamente evoca a un ídolo popular, tal vez el más excelente cantor popular argentino, el hombre que identifica su voz con el tango. Es un mito también, y un mito por una cantidad de circunstancias. El misterio que envuelve su llegada a la Argentina. Él vino siendo un bebé con su mamá desde la lejana Toulouse, en Francia. Su muerte prematura, su muerte trágica, lejos de su ciudad de Buenos Aires. Bueno, son todos elementos que han contribuido a hacer de Carlos Gardel no solo la figura del canto popular más importante y representativa de Buenos Aires y de los argentinos quizás, sino también un verdadero mito. Hoy nos encontramos en el cementerio de la Chacarita, delante del mausoleo de Carlos Gardel. Lo pueden ver aquí, detrás mío. Ha sido declarado por la Comisión Nacional de Monumentos como Sepulcro Histórico Nacional. ¿Qué significa esto? Que la categoría que se le ha dado a este mausoleo tiene la misma jerarquía que la de la tumba de otros hombres célebres argentinos. Decir que el mausoleo de Gardel es sepulcro histórico es ponerlo en el mismo escalón que la tumba del general San Martín o del general Belgrano o de tantos otros próceres. ¿Por qué? Porque Gardel es una figura que ha contribuido muchísimo a la instalación de la Argentina en el mundo.
Gardel es una figura que ha aportado enormemente a la cultura argentina. Gardel es el creador de esa manera de expresar la música popular que es el tango canción. Carlos Gardel fue el primer cantor que cantó el tango. Vos pensás que en aquella época el tango no se cantaba, el tango se bailaba. Gardel fue el primero que le puso voz al tango y creó de alguna manera ese género que se impuso en todo el mundo, que es precisamente el tango canción. Volver, para volver a partir como antes, dejando corazón. Suave vino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Che nació nel anno entre il 10 e 30 del Novecento e nel momento in cui estaban in Buenos Aires muchísimos cantores de ópera italianos. Enrico Caruso, El más conocido tal vez entre nosotros. Tito Schipa, También muy conocido. otros cantantes que fueron amigos de Gardel. Todos los cantores en este momento tenían una consideración grandísima aquí en Buenos Aires, eran muy conocidos. Y Gardel amaba... Un gran teatro operístico que es Teatro Colón, el otro teatro también, donde Gardel, la mamá de Gardel, plancheaba, trabajaba, así que Gardel podía disfrutar la ópera y entrar en contacto con este personaje muy grande del mundo de la ópera. Tomó clases con Tito Schipa. Gardel fue el primer cantautore de la historia de la música. No sabía que Gardel tenía películas así de ver el cantor cantando y actuando y cantando en frente de la cámara con esta naturalidad. En Arrabal Amargo, con esta posición, no pasa nada, canta con la voz, con la expresión de los ojos, ma sin movimiento de las manos, es una maravilla. Empezó con Gardel y Lepera, el dúo, que yo pienso, Gardel-Lepera, Lennon-McCartney. Empezó el dúo de escribir la música y la palabra Mogol Battisti en Italia, los cantautores o los autores que colaboran con el músico, ma primero Gardel-Lepera. Esa realmente è storia della musica. Perché tal mossa sinistra della sorte io l'ho difesa, ma più poté la morte, come mi duole, mi strazia la ferita. Io so che ora verran persone strane con l'elemosina triste al mio tormento. Tutto è menzogna, menzogna e lamento. Oggi rimane solo il mio cuore. Bueno, bravo. Y Gardel llevó su arte a Europa. Gardel triunfó en España, en Madrid, en Barcelona, luego en París, hasta llegar finalmente a los Estados Unidos. Vos sabés que Gardel murió en circunstancias trágicas, murió lejos de su patria, murió en Medellín, Colombia. Claro, él había emprendido en el año 1935 una gira por países de Centroamérica y algunos países de Sudamérica. Y ya estaba terminando la gira, ya estaba volviendo a los Estados Unidos, donde él estaba filmando una serie de películas. Y despidiéndose de Medellín, el avión en que viajaba Gardel sufrió un accidente y quedó destruido en la pista. Y allí murió Carlos Gardel con algunos de sus músicos, con su colega de composiciones, que fue Alfredo Lepera, el hombre que le ponía letra a los tangos de Gardel. Y bueno, su amigo y su administrador, Armando De Fino, decidió, de acuerdo con la mamá de Gardel, doña Berta Gardés, repatriar los restos de Gardel. Y fue una travesía, yo te diría, heroica, penosa por algunos momentos. Hubo que sacar
el ataúd con los restos de Gardel que estaba en el cementerio de Medellín, llevarlo a lomo de mula e incluso a pulso por lugares andinos de Colombia, recorrer Centroamérica para finalmente depositar ese ataúd en Nueva York, embarcarlo, traerlo con una escala en Río, en Montevideo y finalmente en Buenos Aires. Los restos de Gardel, que te digo, Gardel murió entonces en julio de 1935, llegaron a Buenos Aires en febrero de 1936. Fíjate vos lo que tardaron en llegar. Y fue un funeral multitudinario. A Gardel se lo veló en el Luna Park, en el viejo edificio del Luna Park. Desfiló toda la noche una multitud de hombres, de mujeres, de chicos que lloraban, que se entristecieron y que acompañaron la carroza con los restos de Gardel por la avenida Corrientes hasta aquí, hasta el cementerio de la Chacarita. Te cuenta la crónica que no solo había llanto y luto, sino que había flores y que en algunas esquinas incluso algunos hombres tarareaban los tangos de Gardel al paso de la carroza fúnebre. La vida le sonreía y a la vida le cantó, pero al fin la muerte impía trágicamente se lo llevó. En una tarde risueña y alegre se despidió, con frases muy halagüeñas a sus amigos le dijo adiós. Gardel, pues estaba rodó tu alegre y preciosa vida, pobrecita golondrina, se fue para no volver. Bueno, Gardel fue enterrado primero muy cerquita de acá, en el Panteón de los Artistas. Pero como dice Simon Collier, que es el biógrafo inglés de Gardel, la figura de Carlos reclamaba una tumba más importante y un monumento más permanente. Por eso sus amigos iniciaron una campaña para recaudar fondos y levantar este mausoleo que estamos viendo ahora. Las esculturas pertenecen a un joven artista, escultor marplatense, Manuel Alejandro Deliano, que nos ha dejado estas dos principales estatuas que yo creo que han dado la vuelta al mundo, porque ¿quién no ha tomado una foto? ¿Qué turista no ha fotografiado alguna vez esta estatua? Esta figura de Gardel, fíjate vos, Gardel de pie, con una mano izquierda en el bolsillo, una especie de síntesis de lo que representó la figura de Gardel, ¿no es cierto? Esa figura que daba cuenta de una época en que el porteñismo era glamoroso, el tango triunfaba. Hay una tradición, los admiradores de Gardel que visitan este mausoleo suelen dejarle encendido un cigarrillo entre los dedos a la estatua de Gardel. Se quedan pensativos mirando la estatua, esperando que el cigarrillo se consuma, como una forma de tributar un homenaje a Carlos Gardel. Fíjate vos el rostro de Carlos, sonriente, se ha llamado el bronce que sonríe, la expresión típica de Gardel, su peinado, su sonrisa. La figura de pie de Gardel es muy conocida, pero no se presta mucha atención a esta segunda figura que tengo acá detrás de mí, que también es obra de Dellano, que es una magnífica escultura. Fíjate vos, es el duelo de la música, una figura femenina ataviada con un velo clásico a la manera de los funerales griegos, con la mirada baja, casi cubierta, que sostiene entre sus manos una lira. Pero hay una particularidad, si observas bien, es una lira que está rota, como un símbolo de la pérdida que para la música significó la muerte de Carlos Gardel. Observala con atención y fíjate vos qué cosas tiene la casualidad, la vida, o como lo quieras llamar. Si hay un enclave topográfico emblemático para el tango, esa es la esquina. ¿Cuántos tangos hablan de las esquinas? ¿Cuántas veces se evoca el tango hablando de las esquinas de Buenos Aires? Y quiso el destino, o la casualidad, que la última morada de Carlos Gardel quedara enclavada en este enterratorio de Buenos Aires, justamente en una esquina, la última esquina de Carlos Gardel.
Decime, y de Newbery, ¿qué me podés contar? Por ejemplo, él enseñaba a boxeo tradicional, pero aparte del boxeo, nadaba, florete, esgrima, lucha grecorromana, y después a los 32 años Newbery descubre los globos y la aviación, y ahí le cambió la vida. Te pediría que me cuentes bien la anécdota de Newbery cuando cruza, creo que desde el Tigre Hotel, el río Luján. Estaba en el Tigre, entonces parece que le dijeron, ¿y vos te cruzarías el río por abajo? Por supuesto, dice. Lo cruzó, pero cuando quiso salir enfrente, había un muelle, había botes. Entonces se pega y se empezó. No se ahogó por el físico extraordinario que tenía, pero le quedó un principio sinusitis. Entonces por eso vos vas a ver las fotos de él que tiene una cicatriz acá. Esto que ves a mis espaldas en el Zoológico de Buenos Aires es la jaula de los cóndores, llamada también la condorera. Mirá qué elemento interesante, industrial, hecho con fierro y con alambres, pero en realidad no estuvo siempre acá. ¿Te imaginas cuando esta jaula de los cóndores fue utilizada en la Plaza de Mayo como parte de los dispositivos y las instalaciones de festejo de las fiestas mayas, es decir, los festejos conmemorativos de la Revolución de Mayo? Fue Jorge Newbery quien utilizó este elemento en uno de los tantos festejos de la Revolución de Mayo, especialmente en el festejo de 1910, en el centenario. La luz del centenario. Quiero que te imagines este mismo elemento, esta jaula, toda repleta de lamparitas eléctricas. Acordate que Newbery fue el precursor del alumbrado eléctrico en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, imagínatela colocada en la Plaza de Mayo y todas encendidas, cientos de lamparitas en la noche de Buenos Aires como una manera de festejar la Revolución de Mayo. Seguimos en el cementerio de la Chacarita, recorriendo juntos el legado patrimonial de dos ídolos populares. Venimos recién del sepulcro de Carlos Gardel y ahora estamos frente al mausoleo del ingeniero Jorge Newbery. Este hombre conocido como patriota, deportista, marino, ingeniero, aeronauta, científico, funcionario, bueno, todas las cosas que hizo Newbery. Claro, alguna vez te habrás preguntado por qué el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires se llama precisamente Jorge Newbery. Newbery fue conocido en su momento como un héroe de las grandes hazañas aéreas, fue un pionero en la conquista del aire, por eso es el verdadero fundador, de alguna manera, de la aeronáutica argentina. No es el único, pero es el principal de ellos. Batió innumerables récords. Claro, Newbery comenzó la navegación en globo. Hizo en 3 años 40 ascensiones en globo. ¿Te acordás vos del globo Pampero? Ese viaje famoso que hizo cruzando el río de la Plata con su amigo Aarón Anchorena. Pero comprendió muy prontamente que el futuro de la conquista del aire estaba en el aeroplano. Por eso comienza a batir cantidad de récords aeronáuticos. Y se propone la hazaña que nadie había cumplido hasta entonces: el cruce de los Andes en aeroplano. Por eso Newbery, a comienzos del año 1914, se traslada a la provincia de Mendoza para realizar cantidad de observaciones, mediciones, velocidad de los vientos, todas estas cuestiones técnicas que él como ingeniero dominaba muy bien, para preparar esa hazaña que iba a ser el cruce de los Andes. Claro, el domingo 1 de marzo de 1914, ya cuando Newbery estaba a punto de volver a Buenos Aires, ya cuando había terminado todo el relevamiento de datos para el cruce en avión de los Andes, alguien le pide a Newbery, antes de despedirse, que haga un vuelo acrobático. Y parece ser que Newbery no se pudo negar o no quiso negarse y dijo, bueno, vamos a hacer esa última demostración. Y se trasladaron a un campo de aviación cercano a la ciudad de Mendoza llamado Los Tamarindos. Newbery no tenía su avión propio, utilizó un avión prestado,
voló con un acompañante, Jiménez Lastra, e intentó hacer una maniobra acrobática, un looping, demasiado exigente para ese aparato. El aparato no soportó y cayó a tierra. Así encontró la muerte trágicamente este ídolo popular, este héroe, este pionero de la aviación y de los deportes que fue Jorge Newbery. Era una noticia que conmovió a todos los círculos sociales de Buenos Aires y del resto del país. Newbery fue llorado por todo el pueblo. El cuerpo de Newbery fue trasladado en un tren especial desde Mendoza a Buenos Aires, fue recibido en la estación Pacífico de Palermo, fue velado durante muchas horas en el local de la Sociedad Sportiva. El cuerpo de Newbery fue sepultado en la Recoleta y comenzó entonces muy prontamente una campaña de suscripción popular para levantarle un mausoleo más importante, más definitivo, que es este precisamente en el cementerio de la Chacarita, inaugurado en el año 1937. Mirá qué casualidad, el mismo año en que se inaugura la tumba definitiva de Carlos Gardel, a muy poquitos pasos de aquí. Y bueno, te cuento que es una obra de un importante escultor argentino, Hernán Cuyen Ayerza. Claro, la obra ya había sido concursada años antes, el primer proyecto de Cuyen es del año 1915, pero tardó tanto en reunirse la cantidad de fondos y levantarse el mausoleo que finalmente se inaugura en el año 37. Ya había muerto el escultor en esa época. Y te voy a contar qué representa este grupo escultórico. Fíjate vos, un peñón, una roca, como haciendo alusión al lugar de la muerte de Newbery, cercano a la cordillera. Esa montaña que no pudo vencer Jorge Newbery porque murió sin cumplir la hazaña de cruzar los Andes en aeroplano. Y en el peñón vas a ver estos cóndores andinos, el ave que remonta vuelo más alto en las cumbres de los Andes, que están como sorprendidos ante la caída del héroe. Como en aquellos mitos griegos antiguos, ha sufrido una metamorfosis. Sus brazos ya no son brazos, se han convertido en grandes alas plegadas, como en el mito de Dédalo o de Ícaro, aquellos antiguos conquistadores del cielo griego. Bueno, esta es una magnífica escultura en bronce, un conjunto. Fíjate vos que el sepulcro está por debajo, se accede por una enorme puerta de granito por detrás. Como te digo, una obra importante de un gran escultor argentino. Y te voy a contar una historia antes de despedirme, que es una especie de leyenda urbana. ¿Te acordás que Newbery cae en Mendoza en ese último vuelo acrobático, en un avión que no estaba en condiciones, porque una dama presente le pidió que hiciera un vuelo final antes de volver a Buenos Aires? Bueno, cuenta la leyenda que durante años, décadas, una misteriosa dama llegaba hasta esta tumba y depositaba una rosa roja y luego se retiraba. ¿Sería acaso la niña que pidió a Newbery ese infausto vuelo trágico? Te dejo con la duda y te dejo con la rosa.